Psicopatología y semiología psiquiátrica Ricardo Caponi M. Página 4 de 231 y 1. Definición de objetivos del texto. En la introducción, pretendemos delinear los métodos de aproximación 6N a la psicopatología con los que debe trabajar un psiquiatra o psicólogo. Estamos convencidos de que un texto de psicopatología y que quizás más bien pudiera llamarse de semiología psiquiátrica, apuntando a su carácter de aplicación práctica, debe privilegiar por sobre toda preciosidad T6 rica su eficiencia como instrumento de ayuda al acto de cura C6N mental. Y de lo anterior, llegaremos a la conclusión de que la ética debe ser el principio orientador de todo texto de ciencia aplicada, y muy en especial en psiquiatría. Desarrollaremos estas ideas en la introducción 6N en relación a conceptos de normalidad, anormalidad, salud, enfermedad y las posibles consecuencias de la negación de estas categorías. Luego señalaremos cómo y por qué la ética debe ser el principio orientador que determine el método de aproximación 6N de un texto de semiología psiquiátrica. 2. Fundamentos de los conceptos normalidad, anormalidad, salud, enfermedad. Introducción. A pesar del interés que suscitan temas tales como la delimitación de los conceptos de salud, enfermedad, normalidad, anormalidad, es escasa la literatura que existe al respecto. Es probable que este fenómeno se deba a la vocación práctica que tienen los profesionales dedicados al área de la salud, en especial los médicos, que los hace poco proclives a la especulación teórica. No así en el área psiquiátrica. Las primeras preguntas que surgen en el estudiante de medicina al hacer su curso de psiquiatría, o al becado en el inicio de su formación, son de índole especulativa, en torno a qué vamos a llamar sano, normal, enfermo o anormal. Esta reflexión se ha acentuado en especial estos últimos 30 años, debido al cuestionamiento de la norma rígida y la relativización 6N de esta. También ha influido el psicoanálisis y su visión de la psicopatología como un continuo, en que la normalidad y anormalidad se plantean como una cuestión de grados sin diferencias cualitativas, sino solo cuantitativas, y donde todos estamos expuestos en mayor o menor medida a transitar de un extremo al otro. Algo similar ha sido el aporte de la antropología cultural, que nos ha mostrado pueblos y culturas diversas de la nuestra, con una coherencia interna que nos lleva a relativizar el concepto despectivo de primitivez. En ambos casos, ya sea frente al enfermo mental como a culturas aparentemente más rudimentarias, hemos perdido el aire de superioridad arrastrado tantos años y hemos relativizado la norma. Por otro lado, confluyen a este cuestionamiento los métodos sociológicos que señalan que las cosas no son lo que aparentan y que tras un psiquiatra, con las mejores intenciones de ayuda, pudiera existir un mercenario de los intereses de una determinada sociedad. Esto último está fuertemente apoyado por diversas teorías, métodos, técnicas y lenguajes, que condenan la concepción 6N de enfermo mental que maneja nuestra sociedad, y propone cambios radicales. Movimientos antipsiquiátricos interesantes y que han hecho notar su influencia en las últimas décadas. Por último, la crisis actual de las concepciones psiquiátricas no es sino la cristalización, en esta disciplina, de una crisis general de los valores y de las instituciones que vive nuestra sociedad. Es en los períodos de crisis, cuando el impulso y la motivación 6N a la acción, planificación y construcción de las cosas se ven trabados por la pérdida del sentido, que el hombre recurre a la meditación y reflexión, buscando los fundamentos 16 y epistemológicos de sus propias creencias. Me parece que es durante los períodos de crisis que los científicos se vuelven al análisis filosófico de lo que hacen Kant H. 1969. Este camino reflexivo que desarrollaremos enseguida sigue en gran medida el esquema planteado por Cucciolaro M. Normalita e Devianza. Ref. Di Psichiatria. Italia 1977, 4, p. 20, 239. B. Concepto de normalidad. Normalidad etimológicamente significa dar cumplimiento a una norma. Para entender el concepto de normalidad debemos abordar el tema de la norma, tal como es usado en la actualidad. A juicio nuestro, existen dos significados del término norma. 1. Norma ideal. 2. Norma descriptiva o estadística o modal. 1. Norma ideal. Se considera normal todo aquello que cumple con un cierto modelo que el hombre valora y supone que debe tratar de tender. Sería un estado convencional de perfección que no siempre es posible lograr, pero es la norma a la que se debe aspirar. Aquello considerado como norma ideal puede provenir de un modelo creado por el hombre, el cual se supone debe cumplirse para poder considerarse normal, o de un modelo extraído de la naturaleza de los seres vivos, al que se le da el carácter de paradigma en que basarse para calificar lo sano de lo desviado. Revisemos ambas normas ideales. 1. 1.
Norma ideal prescriptiva o del deber. Concepto. Es la norma del deber. Normal es aquello que es como debe ser y desviado o anormal, aquello que no es como debe ser. Este deber ser es, en relación a una tesis coherente que da cuenta de cómo sería un funcionamiento óptimo del sujeto. Un ejemplo de norma prescriptiva o ideal en psiquiatría es la derivada del psicoanálisis. La normalidad es considerada como una matriz de funciones altamente integradas. Relaciona los diversos elementos constitutivos del yo en una interacción que se describe como un funcionamiento ideal y óptimo. Esto se aprecia cuando un psicoanalista habla de salud mental, como cuando se refiere al complejo problema de definir criterios de tratamiento exitoso. Freud lo dijo. Un yo normal es, como la normalidad en general, un ideal ficticio. Limitaciones. A. Plantea un criterio subjetivo, arbitrario y selectivo, que es aquel que subyace en los fundamentos sobre los cuales construye su hipótesis, al cual se supone debe el hombre tender para ser considerado normal. B. Como nadie puede alcanzar una norma teórica tan perfecta, es un ideal ficticio frente al cual todos somos anormales. C. Carece de utilidad clínica, ya que no discierne finalmente sobre quién necesita ayuda. 1. 2. Norma ideal natural, constitutiva o funcional. Concepto. Cucciolaro la llama norma constitutiva y la define como aquella norma que precede a la identificación de algún procedimiento. Einseg la llama norma natural apelando al modelo de funcionamiento en el cual se basa. Hofstadter la denomina norma funcional y señala. Es el estado adecuado de un individuo en relación a sus fines y a su actividad. Esta norma enjuicia el comportamiento en base a las características y a los objetivos de un individuo, y lo considera normal cuando es adecuado y eficiente. Presupone la existencia de un orden que tendría su cumplimiento máximo en la eficiencia y adecuación, o sea en el rendimiento, en el progreso y en la estética, según patrones subjetivos. Relatividad de la norma en el jardín perfumado del templo de Venus, ante la estatua de la diosa, Carite de Corinto y Calícrates de Atenas discuten si es preferible el amor hecho con mujeres o aquel realizado con hombres. Es el tema de un diálogo de Luciano de Samosata. Los argumentos de los discutidores son los de siempre. Caride apela a las leyes de la naturaleza, las cuales es peligroso e impío violar, recordando que solo el amor heterosexual mantiene la conservación de la especie, y afirma que es más bello hacer el amor con mujeres. Calícrates rebate que el hombre no es un pasivo ejecutor de los instintos, sino el autor de elecciones individuales y el inventor de comportamientos nuevos, y sostiene que para él es más hermoso hacer el amor con los muchachos. Licino, árbitro del debate, sentencia. El matrimonio es para todos, el amor con jovencitos debe ser solamente para los filósofos. Concepto de norma en la psiquiatría transcultural. La psiquiatría transcultural, o psiquiatría comparada o etnopsiquiatría, investiga a los aspectos psiquiátricos que separan los límites de una sola cultura. El concepto de norma, en relación al enjuiciamiento de lo que sería normal o anormal en cierta cultura, materia de investigación de esta rama de la psiquiama, se ha visto fuertemente influido por la antropología moderna y los factores que anteriormente señalábamos. Estos investigadores han elaborado el problema de la relatividad cultural del concepto de enfermedad mental, señalando y describiendo numerosas culturas que manejan concepciones significativamente diferentes de lo que se considera un enfermo mental. A su juicio, un comportamiento psicótico en nuestra cultura, puede ser normal en otra. El concepto de normal sería una variante del concepto de bueno, y una acción buena es aquella que es aprobada por la colectividad, de acuerdo a sus consecuencias, creencias e ideales. Hacia un fundamento del concepto de normalidad hemos señalado en estos apuntes que la aproximación a la psicopatología la haremos a través del método fenomenológico. Surge de inmediato la pregunta: ¿existe un concepto de normalidad, anormalidad o salud y enfermedad, que pueda derivarse a este método? Creemos que no. El método fenomenológico se inscribe en lo que definiremos como el primer acto del quehacer médico, el momento en el que se describen los fenómenos. La anormalidad como pérdida de la libertad. El neurótico es incapaz de gozar y de obrar. De gozar, porque su libido no se halla dirigida sobre ningún objeto real. Y de obrar, porque se halla obligado a gastar toda su energía para mantener a su libido en estado de represión y protegerse contra sus asaltos. No podrá curar más que cuando el conflicto entre su yo y su libido haya terminado y tener de nuevo el yo la libido de sus ataduras actuales, sustraídas al yo, y ponerla nuevamente al servicio de este último S. Freud, 1917. Psicoanalista. Concepto habitual de enfermedad.
Importancia de su ordenación nosológica y criterios que debe cumplir su clasificación. Hasta acá hemos tratado de precisar los criterios que subyacen al acto de señalar un fenómeno como normal o anormal, pero también como sano o enfermo. Pero ambos términos se usan con una connotación diferente. Por anormalidad entendemos una falla o una deficiencia en aspectos estructurales del ser humano, habitualmente mantenidos y persistentes a través del tiempo. El término enfermedad, en cambio, si bien puede también significar lo anterior, en muchos casos apunta a fenómenos totalmente diversos.